Buenas tardes. Bienvenidos a la webinar ¿Qué factores exponen a las economías a choques externos? El día de hoy nos acompaña la profesora Sara María Ramírez Arias. Buenas tardes a todos. Gracias por unirse al webinar. Hoy vamos a estar hablando un poco del curso de vulnerabilidad externa que estamos ofreciendo en la Universidad de los Andes. Mi nombre es Sara Ramírez, yo soy economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Actualmente trabajo como asesora de la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en temas de análisis de coyuntura macroeconómica. Digamos que mi área de enfoque son todos los temas de las cuentas externas. Todo esto lo hablaremos un poco más en detalle ahora mismo y pues entraremos muy en detalle en el curso. Pues espero que les guste mucho, que resolvamos preguntas que puedan surgir de esta discusión. Básicamente en este curso vamos a estudiar las cuentas externas analizando distintos componentes de la balanza de pagos. La balanza de pagos, como lo veremos en el curso, es un registro contable de todas las operaciones de Colombia con el mundo. El curso nos va a permitir responder todas esas preguntas y ver qué tan preparado está Colombia para choques externos y cómo estamos nosotros frente a otros países, cómo se pueden hacer diagnósticos de vulnerabilidad externa de las distintas economías y realmente lo que vamos a hacer es hablar muchísimo de coyuntura internacional, de entender muy bien por qué se dan los fenómenos de choques externos que exponen unos países más que a otros y específicamente cómo está Colombia en ese sentido. Entonces, la vulnerabilidad externa básicamente es el grado de exposición de la economía para soportar episodios de reversión de capitales. ¿Esto qué significa? Esto significa que de repente, súbitamente, dejen de entrar capitales a la economía, capitales que entran principalmente vía inversión. Y el diagnóstico de vulnerabilidad externa es muy importante para la estabilidad macroeconómica del país, pues porque en un contexto donde la economía esté de alguna manera protegida frente a potenciales choques externos, pues estamos, en mejores condiciones macroeconómicas, en condiciones de seguir atrayendo inversión para el país, de seguir en una senda de crecimiento económico estable, en fin, como veremos más adelante. Si tuviera que responder la pregunta de qué factores exponen a las economías a choques externos, esto es un tema amplio, como lo veremos en el curso, pero básicamente los factores los puedo resumir a 5, que los veremos más en detalle en esta presentación. El primero es dependencia de commodities. Son economías como la colombiana que tienen cierto grado de dependencia de algún recurso natural no renovable, como puede ser el petróleo, como puede ser el cobre, como pueden ser distintos productos naturales. El segundo factor es la financiación de la cuenta corriente. Esto también es un concepto que entenderemos más a fondo más adelante. La cuenta corriente es una de las dos cuentas de la balanza de pagos. Entenderemos, cómo financiar, las compras de Colombia en el exterior influye mucho en qué tan preparada está la economía frente a choques externos. El tercer aspecto es el nivel de reservas internacionales. Cuando una economía tiene bajos niveles de reservas internacionales, sin duda alguna está expuesta a choques externos. Vamos a ver cómo pasa esto. Y también un aspecto supremamente importante en toda esta discusión son los niveles de deuda altos, y no solamente los niveles absolutos de deuda, sino la composición de la deuda entre moneda local y moneda extranjera. Esto pues obviamente está atado a la tasa de cambio y pues como veremos más adelante esto es un factor de exposición a vulnerabilidad externa. Por último, la incertidumbre política es supremamente importante para proteger las economías o exponerlas frente a choques externos. Colombia es un país que le tiene que proveer a los inversionistas un ambiente de certidumbre política, de reglas de juego claras, de certeza frente a dónde va la economía, y todo esto es muy importante pues para que la economía tenga un nivel de fortaleza externa que le permita seguir creciendo de manera estable. Vamos a entrar un poco en detalle sobre los aspectos que les mencionaba anteriormente. Entonces,
La dependencia de los commodities se puede analizar desde diferentes perspectivas. La más evidente en el contexto, digamos, de las cuentas externas es cuál es el peso de las exportaciones de petróleo sobre las exportaciones total del país. En el gráfico de la derecha vemos esas exportaciones por producto. La línea muestra la participación de las exportaciones de petróleo sobre el total de exportaciones, y lo que vemos es que la participación del petróleo, que en las barras está como la franja azul más clara, tiene bastante peso en las exportaciones totales. El petróleo es un producto muy importante para Colombia en términos de las exportaciones, y cuando se dio la crisis de los precios del petróleo en 2014, cuando los precios cayeron 70%, vemos que a partir de 2015 no solamente el nivel absoluto de exportaciones en Colombia ha caído, sino que de todas maneras seguimos siendo muy dependientes del petróleo. Las exportaciones de petróleo también ahora son un volumen menor, pero de todas maneras la participación sobre el total de exportaciones sigue siendo importante, y ya vamos a entender esto porque, digamos, es un tema para estar muy pendientes y cómo esto puede afectar la posición externa del país. En el gráfico de la izquierda vemos otra manera de ver la dependencia de los commodities. No es la manera tradicional, no es eso, digamos, otro factor que podríamos tener en cuenta, y es la participación de los ingresos petroleros en los ingresos del gobierno. Las barras muestran cuál ha sido la participación histórica de los ingresos petroleros como porcentaje de los ingresos totales del gobierno. Vemos que tenían una participación importante de alrededor de entre 7 y 10% entre 2002 y 2008. Alcanzamos niveles de una participación de 20% de ingresos petroleros sobre el total de ingresos del gobierno en 2013. Esto implica que de 100 pesos del gobierno, 20 venían de petróleo. Con la crisis de los precios del petróleo vemos una caída muy fuerte en la participación de los ingresos petroleros sobre el total de los ingresos del gobierno, hasta que llegamos a un punto en que en 2016 la participación de los ingresos petroleros fue de menos del 1% sobre los ingresos del gobierno. Esto, por supuesto, genera un estrés fiscal muy fuerte para cualquier economía. Esto, digamos, hace que con unos ingresos con los que contábamos ya no contemos. Obviamente esto se recuperó con los mejores precios del petróleo que hemos visto desde 2017. Ahora, digamos, esperamos que esta participación se mantenga, digamos, en niveles similares a los que observamos en 2018, de aproximadamente 4%, pero pues de todas maneras probablemente no lleguemos a niveles donde los ingresos petroleros representen tanto los ingresos del gobierno como pasó previo a la crisis de los precios del petróleo. Entonces este es un tema importante en Colombia. Vamos a ver esto cómo funciona para otros países y digamos, cómo estamos nosotros frente a pares latinoamericanos, a países con nuestra misma calificación de riesgo. Eso es todo lo que analizaremos. Bueno, otro factor importante que determina qué tan expuesta está una economía a choques externos es la financiación de la cuenta corriente. Un poco en línea con lo que veníamos hablando en la diapositiva anterior, el petróleo es pues importante en la economía colombiana. Lo vimos en las exportaciones, lo vimos en los ingresos del gobierno, y también lo vemos en la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa corresponde a los flujos que entran de extranjeros que quieren invertir en Colombia, y se considera inversión extranjera directa cuando ese agente tiene más del 10% de la participación de la entidad donde está haciendo la inversión. Ese es un nivel de detalle que veremos más adelante. Para esta discusión, lo relevante y lo que queremos mostrar es que el petróleo también es muy importante en la inversión extranjera directa. Cuando hacemos la descomposición de la inversión extranjera directa por sectores, vemos que el petróleo es un gran receptor de estos flujos de inversión. Lo eran mucho más antes de la crisis de los precios del petróleo. Ahora, pues digamos, hemos visto que estos flujos a petróleo son menores como porcentaje de la inversión extranjera directa total. Incluso en 2019 vemos que el petróleo ha tenido una participación similar a otros sectores como servicios financieros, como manufacturas, y es una muy buena noticia porque pues queremos que Colombia reduzca su participación o la importancia del petróleo en muchos frentes económicos, y esto pues nos ayuda, nos da un parte de tranquilidad frente a alcanzar algún día eso. Lo que vemos en la gráfica de la derecha es que
Básicamente son las fuentes con las cuales financiamos las compras externas y todas las operaciones que Colombia tiene con el resto del mundo. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, las importaciones son productos que Colombia compra del exterior y que tiene que comprar con recursos que tienen que venir de algún lado. Los recursos, digamos, que entran a la cuenta financiera, que es donde se contabilizan todas las entradas de inversión con la que Colombia cuenta para hacer sus operaciones con el extranjero, lo que vemos es que lo principal es la inversión extranjera directa, la inversión en portafolio y otras inversiones. Como vemos, la inversión extranjera directa, que son las franjas rojas de la gráfica de la derecha, ha sido muy importante en Colombia, ha sido, digamos, la inversión que ha tenido una mayor participación en la mayoría de años. Es una inversión estable, es una inversión que obedece a las características macroeconómicas del país, a las perspectivas de crecimiento. Colombia siempre ha sido un país muy atractivo para inversión frente a otros países en América Latina y frente a otras economías emergentes. Entonces, afortunadamente, Colombia ha contado con buenos niveles de inversión extranjera directa. 2019 muestra como los flujos netos de la cuenta financiera con corte al primer semestre, los datos han sido muy buenos, vemos un buen dinamismo en la inversión extranjera directa y lo que quisiéramos, lo que es deseable para una economía es que esta fuente de ingresos de ingresos para financiar las compras externas, que es una fuente estable, que es una fuente, digamos, que responde a características estructurales de la economía, se mantenga con este comportamiento, que sigamos teniendo altas entradas de inversión extranjera directa, para que Colombia pues tenga una trayectoria externa estable. El tema es que cuando la inversión extranjera directa depende tanto de un sector como el petrolero, si mañana vemos un choque en los precios como nos pasó en 2014 y los precios caen a $30 por barril, pues nos podemos preocupar un poco porque la inversión extranjera directa, probablemente el sector petrolero se reduciría en línea con las menores expectativas de precios y de recuperación del sector, y en esa medida pues ahí nos podríamos preocupar un poco sobre una menor entrada de inversión extranjera directa. Ese es otro tema grande que se estudiará más en detalle, y es cómo la financiación de la cuenta corriente es distinta entre países digamos que están en mejores condiciones de fortaleza externa, de países incluso que tienen superávits de cuenta corriente. Eso pues se estudiará más en detalle, pero el mensaje aquí es que el petróleo es un sector que atrae inversión, que atrae mucha inversión de la que queremos, y pues hay que estar como muy pendientes de que esto no nos juegue una mala pasada, pues porque estamos expuestos a que en cualquier momento los precios del petróleo o repunten mucho o caigan o pase cualquier cosa con la volatilidad natural que caracteriza el movimiento de los precios. También, como para redondear esta idea de lo que hemos venido hablando, como les venía contando, el precio del petróleo en 2014 cayó 71% entre junio de 2014 y febrero de 2016. Esta fue una caída muy fuerte que se dio por una sobreoferta de petróleo en el mercado internacional. Esto vino acompañado de una depreciación de nuestra tasa de cambio casi equivalente en magnitud a cómo se dio la caída de los precios del petróleo. Esto no es una coincidencia, esto es la correlación entre los precios del petróleo y la tasa de cambio es supremamente fuerte, principalmente por una razón, teniendo en cuenta que Colombia recibe una gran parte de sus ingresos por exportaciones del petróleo, que recibe muchos flujos de inversión por petróleo. Cuando caen los precios del petróleo, pues esas entradas de dólares a la economía caen muchísimo y la tasa de cambio pues se deprecia. La tasa de cambio, entre otras cosas, refleja el balance de oferta y demanda de dólares en el mercado. Cuando los dólares escasean, se hacen más caros y por cada dólar nos toca pagar más pesos, y eso es un poco lo que pasó en la crisis de los precios del petróleo. Se desploman los precios, caen mucho las exportaciones de petróleo, caen los flujos de inversión a Colombia, los dólares escasean y nuestra tasa de cambio se dispara. Es un poco el mecanismo muy sencillo de lo que pasó en esa época. Esto muestra claramente que Colombia es un país, digamos, que está expuesto a estos choques, a estas fluctuaciones naturales del precio del petróleo, pues hace que eso es natural en muchos países que dependen de commodities. Esto es algo que pasa en Chile mucho. Chile depende muchísimo del cobre y su tasa de cambio es muy volátil, en línea, digamos, con la volatilidad natural de los commodities, como el precio del cobre.
Y no necesariamente esto es malo, la tasa de cambio ha sido un mecanismo de ajuste para Colombia, para las cuentas externas, supremamente importante. Cuando la tasa de cambio se deprecia, las compras externas se hacen más costosas, cada producto que importamos es más costoso y esto de alguna manera, como lo veremos más en detalle, ayuda a que las cuentas externas se equilibren, a que la demanda de Colombia por productos del extranjero caiga, dado que son relativamente más costosos, con una depreciación de la tasa de cambio alta, y esto permite que haya un ajuste en las cuentas externas importante y requerido para estos momentos de choques. Entonces, sin duda alguna, la tasa de cambio, y lo veremos más en detalle, es un mecanismo supremamente efectivo para ajustar la economía a choques externos. Otro factor del que vamos a hablar mucho y a veces es como un poco es un concepto que de pronto cuesta entender un poco mejor, y es el nivel de reservas internacionales. Las reservas internacionales básicamente son los activos externos que están bajo el control del Banco de la República, no son otra cosa que un colchón, un buffer, para que se puedan usar en casos de que se den crisis externas, crisis de balanza de pagos. Estos activos son de disponibilidad inmediata y pueden ser usados para financiar cualquier cantidad de pagos al exterior, por ejemplo los pagos por importaciones, y también pueden ser usadas por el Banco de la República para intervenir la tasa de cambio. Como les venía contando, si la tasa de cambio refleja el balance de oferta y demanda de dólares en el mercado de divisas de Colombia, cuando los dólares escasean, la tasa de cambio sube, y lo que el Banco de la República puede hacer es desacumular reservas internacionales, aumentar la oferta de dólares que circula en la economía y va a ayudar a que la tasa de cambio baje un poco. Entonces, las reservas internacionales pues son supremamente importantes porque son la principal fuente de financiamiento que protege la economía frente a potenciales choques externos y frente a posibles episodios de vulnerabilidad externa. Es un indicador que está muy bien en Colombia, que las calificadoras de riesgo miran muchísimo. ¿Y por qué decimos que es un indicador que está bien en Colombia? Porque como vemos en el panel de la derecha, vemos las reservas como porcentaje de un indicador construido por el Fondo Monetario Internacional llamado ARA. Ahí vemos varios países, vemos que está Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Colombia. Nosotros estamos como la línea punteada negra. Y lo que ese indicador nos dice intuitivamente es que con el nivel que Colombia tiene, estamos en un nivel de 1.4, se implica que Colombia tiene 40% más de reservas internacionales de las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, digamos, para estar bien preparados para una potencial crisis de balanza de pagos. Entonces, obviamente pues hay países como Perú que están muchísimo mejor, que tienen 2 veces y hasta más reservas que las indicadas por el Fondo Monetario Internacional, pero Colombia está pues por debajo de Perú y Brasil y está con un buen nivel de reservas internacionales, por encima de México, de Chile y de Argentina. Las reservas internacionales, el Banco de la República las acumula, las compra, son un activo del banco que es una reserva en caso de que la economía colombiana lo necesite. Y en caso de que esto pase, de que se dé una parada súbita de entrada de inversión al país, ya no entren capitales de afuera a la economía y la tasa de cambio se dispare, como hemos venido hablando, lo que el Banco de la República puede hacer para ayudar a que se dé el ajuste externo es desacumular reservas internacionales, como les decía, inyectar, digamos, dólares a la economía, aumentar la cantidad de dólares que circulan y permitir que la tasa de cambio baje y que el dinamismo de las cuentas externas, digamos, como que retorne a una senda normal. Otro aspecto importante que se tiene en cuenta en estas evaluaciones de vulnerabilidad externa son los niveles de deuda y cómo no solamente los niveles de deuda se comportan, sino cuál es el porcentaje de deuda que se emite en moneda extranjera y cuál es el porcentaje que se emite en moneda local. El gobierno emite títulos de deuda que pueden ser en pesos, en dólares o en cualquier otra moneda, principalmente dólares, y el problema, digamos, de
tener una alta participación de la deuda externa como porcentaje de la deuda total es que estamos expuestos a choques en la tasa de cambio que hacen que la deuda, el stock de deuda aumente. No es lo mismo tener $100 de deuda a una tasa de cambio de 1.800 previa a la crisis de los precios del petróleo que tener $100 de deuda a una tasa de cambio cercana a los 3.500 pesos que estamos viendo hoy. Entonces eso es lo que hace que se generen cambios importantes en el stock de la deuda, como se ve en el gráfico de la izquierda, pues con la caída de los precios del petróleo que se dio en 2014, el estrés fiscal que esto generó en las finanzas públicas implicó un aumento importante de la deuda a partir de 2014. Vemos, digamos, que la deuda se ha estabilizado, la iniciativa del gobierno pues obviamente es seguir esta senda de estabilización de la deuda. Y vemos cuál es el porcentaje de deuda externa como porcentaje de la deuda total. Es más la deuda emitida en moneda local que la deuda emitida en moneda extranjera, pero de todas maneras cuando vemos en detalle cuál es la descomposición de los cambios año a año de la deuda, como lo vemos en el panel de la derecha, vemos la línea que nos muestra los cambios año a año, muestra el nivel de deuda año a año, y la línea negra muestra los cambios y las barras nos muestran la descomposición de los cambios. Como esta es una medida de deuda como porcentaje del PIB, es decir, tomamos nuestro stock de deuda y lo dividimos por el PIB del país, cuando hay crecimiento económico y el PIB es más alto, nuestra deuda como porcentaje del PIB cae. Cuando el crecimiento real, por eso se ve en las barras negativas, la parte verde de la barra, es lo que ha ayudado a que la deuda como porcentaje del PIB sea menor, pero sin duda alguna, como vemos, la tasa de cambio ha sido un factor que ha contribuido a aumentos en el stock de deuda externa, pues precisamente porque con la depreciación reciente, como les decía, no es lo mismo tener X cantidad de dólares a una tasa de cambio de 1.800 y ahora tenerla a 3.500, es otra historia. Entonces, pues esto también es un aspecto que expone las economías a choques externos. Obviamente el deterioro de los indicadores de deuda pues no es deseable en ninguna economía. Estos son aspectos que las calificadoras de riesgo también tienen en cuenta y obviamente queremos que la deuda se mantenga estable y que digamos cambie por necesidades reales de financiamiento del país, por un estrés fiscal, digamos, que lo justifique, y pues lo que no es deseable es que aumente por una variable que es difícil de controlar. La tasa de cambio es una variable completamente, digamos, exógena que responde a temas externos en gran medida, entonces pues ahí, digamos, estamos de alguna manera expuestos. Por último, como lo vimos en la primera diapositiva, otro tema importante es la incertidumbre política. Hemos venido oyendo desde mediados del año pasado todo este tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. No entendemos muy bien qué pasa, por qué se da esto. Básicamente, de forma muy intuitiva, Estados Unidos inició implementando una serie de aranceles a las importaciones chinas, porque digamos, su déficit comercial con China era muy alto, es decir, lo que Estados Unidos importaba de China era mucho más alto que lo que exportaba China y a muchos países, y la iniciativa del gobierno de Estados Unidos fue disminuir sus altos niveles de déficit comercial con otras economías y empezó la llamada guerra comercial. China obviamente responde con algunos aranceles y las cosas como que se complican un poco, no logran llegar a un acuerdo. Ha habido una cantidad ya incontable de negociaciones entre ambos países sin poder llegar como a acuerdos muy claros sobre qué va a pasar, y todo esto en medio de un escenario de desaceleración económico global, que es lo que estamos viendo este año. Estamos viendo que Estados Unidos va a crecer menos, que la zona euro va a crecer menos, que el crecimiento va a estar impulsado por las economías emergentes como la colombiana, pero las grandes potencias del mundo se van a desacelerar. Lo que esto implica es que los inversionistas están asustados, están buscando activos seguros para invertir su plata, y los activos seguros son los dólares en este momento, son una moneda fuerte, una moneda segura. Los títulos de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos son activos atractivos por la seguridad, digamos, del desempeño del país. Y como vemos en la gráfica de la izquierda, algo muy interesante es que nuestra tasa de cambio, que está en la línea azul clara, se ha
movido casi que de forma muy pareja con los anuncios de guerra comercial. ¿Cuáles son estos anuncios de guerra comercial? Esto es básicamente una variable que se conoce como el word count, es una variable que sale de Bloomberg y simplemente lo único que hace es contar la cantidad de veces que aparece trade war en las noticias en un día determinado. Cuando Donald Trump sale a las redes y con un tweet en donde amenaza con imponer más aranceles a China, ustedes no me creerían, pero la tasa de cambio se enloquece, al igual que pasa con las tasas de cambio de México, de Brasil, de Chile, de países, digamos, en las mismas condiciones macroeconómicas en las que está Colombia, porque los inversionistas se asustan, el mercado se asusta, los agentes se asustan y demandan muchos dólares, generando presiones a que la tasa de cambio se deprecie. Esta es una ley universal de oferta y demanda. Cuando la demanda de algo, de lo que sea, en este caso de dólares, aumenta, su precio sube y eso se ve reflejado en aumentos de la tasa de cambio. Entonces, lo que hemos visto es que los aumentos fuertes de tasa de cambio este año han sido, entre otras muchas cosas, por la guerra comercial, por toda esta incertidumbre que ha habido alrededor de este tema, y cuando se disparó las búsquedas o la cantidad de veces que aparecía guerra comercial en las noticias, también se disparó nuestra tasa de cambio. Entonces, esta incertidumbre política, que en este caso es externa, es incertidumbre que genera un conflicto comercial entre dos de las economías más grandes del mundo, como son Estados Unidos y China, nos termina afectando a nosotros. ¿Por qué? Porque Colombia es una economía emergente que tiene algunos riesgos a la baja en términos de crecimiento, algunos riesgos de deterioro de cuentas externas, y los agentes prefieren irse por lo seguro e invertir en dólares y guardar su plata de esa manera. Esto ha venido acompañado de una mayor importancia de los factores externos a la hora de que los inversionistas tomen decisiones de inversión, como se ve en el gráfico de la derecha. Esto sale de la encuesta de opinión financiera de Desarrollo. Esto es producto de una encuesta y básicamente muestra las decisiones de inversión con base en qué es lo que las están determinando. Por ejemplo, en 2016 vemos que las decisiones de inversión estuvieron principalmente influenciadas por la política fiscal, seguido por los factores externos, mientras que en 2018 los factores externos cobraron una relevancia, digamos, por todo este tema de lo que ha venido pasando con el conflicto comercial de Estados Unidos y China, la desaceleración económica mundial, lo que está pasando con el Brexit en la zona euro, y este año la importancia de los temas externos ha sido aún mayor. Los inversionistas están tomando decisiones de inversión en función de están ponderando más los factores externos que incluso la política fiscal, pese, digamos, a todo lo que se habla en medios y de las metas de déficit fiscal del gobierno, en fin. Ahora mismo el tema externo es supremamente importante y realmente eso motiva mucho que estemos ofreciendo este curso. Esto es súper pertinente en este momento del tiempo. Están pasando una cantidad de cosas en el mundo y queremos entender eso, cómo nos afecta, cómo afecta a otras economías, si nos afecta más o menos y por qué, en fin. Entonces, pues como vemos, este tema externo se ha vuelto muy importante para los agentes a la hora de tomar decisiones de inversión. Desde el Ministerio de Hacienda, como les contaba, de pronto a quienes han escuchado, a quienes llegaron después al webinar, yo trabajo en el Ministerio de Hacienda haciendo, pues entre otras cosas, mucho seguimiento a las cifras externas de Colombia, al contexto macro y a cómo todo lo que pasa en el mundo nos está afectando. Este es un índice de vulnerabilidad externa que construimos con una metodología y una serie de variables que, más allá, digamos, del detalle metodológico, lo que queremos mostrar es que este índice recoge todas las variables externas que uno quisiera mirar para evaluar qué tan fuerte o expuesta está una economía a un choque externo. Esto incluye variables, todas las variables de la balanza de pagos, ingresos por exportaciones, pagos por importaciones, inversión extranjera directa, inversión en portafolio, que luego veremos qué es, indicadores de riesgo como los CDS,
indicadores que muestran cuál es digamos, el rendimiento de los bonos de Colombia, que es la deuda emitida por el gobierno o por entidades privadas frente a activos seguros como los Estados Unidos, volatilidad de la tasa de cambio, volatilidad del precio del petróleo, todas las variables, digamos, que vemos que constantemente están afectando las cuentas externas. Y lo que vemos es que el índice, cuando toma valores mayores, muestra un deterioro digamos, del contexto externo del país. Esto coincide con la crisis financiera de 2008, coincide también con la crisis de los precios del petróleo de 2016, coincide un poco con un pico que vimos en 2018 por un menor dinamismo en la inversión extranjera directa, y vemos que este año se ha corregido mucho porque al principio del año la tasa de cambio estuvo con una tendencia, digamos, bastante estable, los precios del petróleo repuntaron al principio del año, la inversión extranjera directa ha tenido un comportamiento muy bueno en el transcurso del año, en fin. Entonces esto es muy interesante porque nos muestra cómo todo lo que va pasando en el tiempo lo está capturando este índice para mostrar, pues, que Colombia, digamos, en este momento está saliendo, pues, de un mini pico del 2018 vulnerabilidad, y que estamos mejor. Y obviamente esto se puede ver en detalle para entender cuáles son las razones por las cuales hemos visto, digamos, esta recuperación. Por último, esto es algo que también construimos en el Ministerio de Hacienda, es un indicador de liquidez. Los indicadores de liquidez básicamente evalúan qué tan preparada está una economía para una parada súbita de capitales, de entradas, de flujos de inversión, es decir, para afrontar un choque externo, y con qué activos cuenta para asumir sus obligaciones externas de corto plazo. Dicho de forma como muy intuitiva, de pronto muy informal, es asumiendo, por ejemplo, que una persona se quede sin su trabajo, deje de recibir su ingreso, cuáles son los activos con los que cuenta para pagar su arriendo y sus gastos personales, y por cuánto tiempo lo puede hacer. Esto es exactamente eso en el contexto de la economía de un país. Entonces, lo que vemos es que Colombia está, en términos de este indicador de liquidez, mejor que Argentina, mejor que Chile, un poco en línea con lo que vimos en el indicador del ARA que les mostré, que mide el Fondo Monetario Internacional. Esto implica que con nuestro nivel actual de reservas internacionales y con los flujos que entran del mundo a Colombia, estamos, digamos, de alguna manera preparados para asumir nuestras obligaciones de corto plazo, que son básicamente los pagos de las importaciones de este año, las obligaciones de deuda que se vence este año, es decir, como con cuánto de mis activos y de mis colchones puedo asumir obligaciones en el horizonte de un año. Entre más alto esté este indicador, mejor. Por eso vemos que Brasil está mejor, Perú también, México está un poco mejor que Colombia, pero ahí estamos nosotros, digamos, mejor que Argentina, mejor que Chile. Y esto es simplemente un mensaje para decir que hay muchas formas de medir esta fortaleza externa. Esto es similar al ARA, que volveré rápidamente sobre él, y es esta gráfica del panel de la derecha. Esta es otra forma de medir la liquidez de los países, y que también están preparados para afrontar choques externos, y básicamente es el mensaje. Esta pues ya es la última diapositiva que traía para mostrarles, pero realmente sí quiero hacer énfasis en que este es un momento muy interesante para entender esto. Ya lo he dicho, pero reitero que oímos todo el tiempo en las noticias que Trump tuiteó, que Trump habló con China y que no llegaron a un acuerdo. Vemos que la tasa de cambio se dispara. De repente vemos que hay un ataque con drones a Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo del mundo, y no entendemos eso cómo nos puede afectar a nosotros. No entendemos por qué las calificadoras de riesgo salen un día a decir un mensaje positivo de Colombia y otra al mismo tiempo un mensaje negativo. No sabemos exactamente las calificadoras de riesgo que miren, no sabemos cómo la incertidumbre política puede afectar el desempeño macroeconómico del país, y todo esto pues serán preguntas resueltas en el curso de desafíos externos para economías emergentes. Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, obviamente estoy muy abierta a responder cualquier
duda o inquietud que les surja. Muchas gracias, profesora, por su valiosa intervención. Iniciamos entonces la ronda de preguntas. Perfecto. Entonces, tenemos aquí una pregunta. Perfecto. Y es, en Colombia, ¿qué políticas públicas existen para evitar o mitigar los efectos que tienen variables externas sobre la situación económica del país? Perfecto. Entonces, aquí voy a aprovechar para volver sobre esta diapositiva. Como les contaba, los niveles de reservas internacionales son muy importantes para que Colombia esté preparado para evitar o mitigar los efectos que se darían en caso de que se dé, digamos, un choque externo, como por ejemplo una caída muy importante en los precios del petróleo, algo similar a lo que nos pasó en 2016. ¿Qué políticas públicas existen en Colombia para mitigar esto? Más que políticas públicas, diría que son, digamos, medidas bajo las cuales opera la economía del país. La primera es el tipo de cambio flexible. Esto es supremamente importante para mitigar los efectos de los choques externos sobre las variables externas. Por ejemplo, ante una caída muy fuerte de los precios del petróleo, como vimos que pasó en 2016, la tasa de cambio se disparó. Y esto vino acompañado de un déficit de cuenta corriente muy fuerte, es decir, lo que Colombia demandaba del mundo era mucho mayor a lo que Colombia, digamos, exportaba al mundo. Por ponerlo de alguna manera un poco más intuitiva, por ejemplo, los ingresos por exportaciones eran muy bajos frente a los gastos por importaciones del país, esto, digamos, en medio de la caída de los precios del petróleo. Y la tasa de cambio se disparó y eso lo que hace es desincentivar las importaciones, que las importaciones caigan un poco. Esto genera menos presiones sobre la tasa de cambio. Es un mecanismo que de pronto así de entrada no es tan fácil de entender, pero realmente actúa como un regulador del mercado, por así decirlo. Otra política reciente ha sido el programa de acumulación de reservas del Banco de la República. También hemos visto mucho de esto en medios, en periódicos, en revistas, en radio. Básicamente el Banco de la República en octubre del año pasado tomó la decisión de empezar un programa de acumulación de reservas internacionales. Esto se hizo a través de un instrumento financiero llamado las opciones PUT, pero básicamente lo que el banco hizo fue acumular reservas mes a mes desde octubre hasta que suspendió el programa, si no estoy mal, en mayo, cuando vimos que la tasa de cambio estaba muy depreciada. Esto es algo que los gobiernos pueden hacer o que el Banco Central de cualquier país puede hacer, acumular reservas para estar preparados para estos choques externos. Si por ejemplo se diera otra caída de los precios del petróleo muy fuerte y la tasa de cambio se dispara, ahí tenemos nuestras reservas. Si el Banco de la República lo decide, puede desacumular esas reservas y aumentar la oferta de dólares en el mercado y ayudar a que la tasa de cambio baje. Este es un mecanismo supremamente efectivo para mitigar choques externos y de hecho, por ejemplo, aprovecho como esto para contarles algo muy interesante, es que por ejemplo Perú es un país que tiene una tasa de cambio supremamente estable. Ellos no tienen un régimen de tasa de cambio fijo, pero ellos están constantemente moviendo su nivel de reservas internacionales, recogiendo dólares y metiendo dólares a su economía para mantener su tasa de cambio en un nivel estable. Esto pues es válido, es algo que opera y funciona en Perú. Esto es algo que en Colombia no hacemos, pero tenemos ese colchón de las reservas internacionales de un programa pues que es un stock que ha venido acumulándose en el tiempo y que el año pasado pues el banco inició este programa para aumentar, digamos, para fortalecer ese colchón que tiene Colombia frente a cualquier choque externo. Perfecto, tenemos otra pregunta y es: ¿cómo medir la vulnerabilidad externa en Colombia? ¿Qué factores debo tener en cuenta? Perfecto, esa es una pregunta central de todo esto. Creo que es una pregunta, creo que es un poco es similar a la pregunta de qué factores exponen las economías a choques externos. Yo de hecho en esta presentación que les traje le di un enfoque muy fuerte a Colombia, pues porque es importante entender cómo pasan las cosas acá en nuestro país, pero
vuelvo sobre esto y básicamente la respuesta a esa pregunta es cómo está la dependencia de commodities en la economía colombiana, cómo se componen, cómo se financia la cuenta corriente, cuál es la participación de la inversión extranjera directa, de la inversión en portafolio que corresponde a inversión más volátil, a inversión que responde, digamos, a rendimientos, no tanto a perspectivas de crecimiento económico, que tan bien o mal estamos en términos de reservas internacionales. Frente a eso hay muchas cosas que se pueden medir. Uno es el ARA, otro es el indicador de liquidez que les mostré en la última diapositiva. Hay muchas formas de mirar con nuestras reservas que podemos cubrir ante un choque. También vale la pena mirar no solamente cuál ha sido la trayectoria observada de la deuda, sino cuál es la perspectiva en términos de la deuda y cómo las metas de déficit fiscal del gobierno, digamos que son compatibles o incompatibles con una disminución de la deuda. Y por último, ver temas de incertidumbre política, que en este caso yo les mostré externos, pero también importa mucho que haya fortaleza institucional en el país, que las reglas de juego sean claras, que los gobiernos manden señales que le den tranquilidad a los inversionistas, que los agentes estén tranquilos de invertir en Colombia, que mañana no va a pasar ningún caos, digamos, político o algún tema, digamos, que genere mucha vulnerabilidad, como por ejemplo pasó en Argentina este año. Hemos visto que Argentina ha tenido una depreciación en lo corrido del año de más o menos 40%. Mucho de esto ha sido pues porque el país está atravesando por una coyuntura económica muy difícil, pero cuando se dieron las elecciones hace un par de meses, la tasa de cambio de Argentina se disparó. Estas son cosas que pasan cuando los agentes se asustan y sacan su plata de la economía. Inmediatamente pasa alguna señal que no genere confianza y eso dispara la tasa de cambio. Entonces todo esto es importante para que los agentes se sientan cómodos de estar en Colombia invirtiendo o en cualquier país. Por ejemplo, pues un caso importante para ver es Venezuela. Venezuela es un país pues cuya realidad económica no es lejana para nadie, y Venezuela es un país en donde es muy difícil atraer inversión. No hay certeza de nada, no hay ningún tipo de institucionalidad, no hay derechos de propiedad, es muy riesgoso invertir en una economía como la venezolana, y en esa medida pues eso también explica por qué la depreciación del bolívar, por qué la inflación en Venezuela está como está. En fin, todo esto es muy interesante porque termina haciendo parte como de una misma historia y conectándose para uno entender pues todo lo que está pasando en esas economías. Muchas gracias. Tenemos una pregunta y es: ¿cómo funcionan las calificadoras de riesgo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, es una pregunta muy relevante porque las calificadoras de riesgo son supremamente importantes para la estabilidad macroeconómica del país. Actualmente hay 3 calificadoras de riesgo que hacen seguimiento al desempeño económico de Colombia, que son Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Ellos están todo el tiempo mirando en detalle todo lo que pasa con la economía del país, mirando muy en detalle los datos, todo lo que se publica en términos de crecimiento, de cifras fiscales y de cifras externas. Y ellos tienen unos modelos en donde incorporan los datos del país. Algunos solamente incorporan datos de las variables observadas, otras tienen en cuenta perspectivas que pueden tomar de las estimaciones oficiales del gobierno o estimaciones de ellos. Eso pues digamos, pues hay mucha libertad en eso, y las calificadoras meten a sus modelos las variables y eso arroja una calificación. ¿Qué es la calificación y por qué es importante? La calificación es un puntaje que las calificadoras de riesgo asignan a cada país. No necesariamente ese puntaje es igual para las distintas calificadoras. De hecho, Standard & Poor's nos tiene una calificación inferior a la que nos tienen Fitch y Moody's, porque las metodologías no son iguales, lo que miran no es exactamente lo mismo, pero en términos generales miran la economía del país y de todos los países del mundo. Con esto los inversionistas tienen una señal muy clara, una señal digamos de alguna manera objetiva,
pues porque obviamente los gobiernos pueden comunicar muchas cosas que los inversionistas puedan creer o no creer, pero lo que dicen las calificadoras de riesgo pues es tomado muy en serio por los inversionistas y determina digamos qué tan riesgosa, segura es la inversión que van a hacer en X país, y por eso es tan importante que Colombia mantenga pues su calificación, que no nos bajen la calificación, que incluso pues no suban la calificación, porque eso hace que seamos una economía más segura, más atractiva para invertir, y pues siempre que hayan agentes, inversionistas, personas interesadas en invertir en Colombia, pues eso es un driver muy fuerte al crecimiento económico. Así funcionan. Algunas se manifiestan 2 veces al año o incluso sacan reportes cuando el gobierno no lo está esperando. Ellas tienen reuniones periódicamente en Colombia con el gobierno, con distintas entidades, y con toda esta información sacan su calificación. Este año hemos visto, por ejemplo, que a Argentina las calificadoras de riesgo le han bajado su calificación. En Brasil, en 2016, tras anunciar que no iban a cumplir su meta de déficit fiscal, algo similar a eso, las calificadoras de riesgo bajan la calificación de Brasil. O sea, las calificadoras son muy sensibles a todo lo que pase con la economía de un país y responden a veces de forma inmediata, a veces esperan un poco a ver cómo se materializan los efectos de lo que el país anunció sobre la economía. Y pues, por ejemplo, Venezuela es un país con una muy mala calificación, Argentina ahora mismo también, Perú es un país con una muy buena calificación, a México también le bajaron la calificación este año. Entonces, en fin, esas son cosas que los agentes están viendo todo el tiempo para tomar sus decisiones de inversión, y lo que dicen las calificadoras de riesgo pues es supremamente importante. ¿Cómo está Colombia calificada actualmente? Bueno, Colombia tiene una calificación de BBB y W- en S&P. Ese es el rango en el que se mueve, en BBB. Como les decía, Fitch y Moody's nos tienen un poco mejor. Moody's nos tiene con una perspectiva positiva, Fitch nos tiene con una perspectiva negativa. Eso fue curioso, eso pasó este año. Prácticamente al mismo tiempo Fitch nos bajó su perspectiva, Moody's la subió, entonces fue una señal un poco confusa en los mercados. Por un lado, una calificadora, digamos, reafirmando que Colombia va bien, por otro lado, Fitch diciendo que estaba un poco preocupado. Precisamente eso pasa por las diferencias metodológicas de las calificadoras, y realmente también nosotros lo que hacemos es mirar mucho cómo está Colombia frente a pares con la misma calificación. A veces no son países tan comparables, son países del Medio Oriente, países de Asia, con un contexto pues completamente distinto, con una economía que funciona muy diferente, pero esa es la calificación en la que está Colombia, y pues esto puede cambiar en cualquier momento. En cualquier momento pueden salir las calificadoras a subir su perspectiva, a subir la calificación, a bajarla. Eso obviamente depende de cómo vean las variables. Otra cosa importante que se me olvidó mencionar es que las calificadoras no solo tienen en cuenta lo que pasa con los datos en sí, sino también hacen ajustes cualitativos. Ellos pueden percibir que el ambiente de negocios está muy bien, que hay seguridad en Colombia, que hay credibilidad en las políticas del gobierno, que el crecimiento frente a otros países está muy bien. Todas esas cosas puede que no las incluyan en su modelo como cuantitativo y de números para decir la calificación, pero ellos también ven hacen una evaluación muy integral y pueden hacer ajustes por calidad y algo distinto a los datos, digamos. Perfecto, muchas gracias. Nos llega aquí una última pregunta y está un poco dirigida hacia el curso. Quieren saber qué requisitos debemos tener quienes decidan tomar este curso. Bueno, realmente el curso, si bien es un curso pues con un enfoque de economía y un curso técnico, vamos a ir acá a la diapositiva que muestra más información del curso. Este es un curso para cualquier persona, no es necesario ser economista ni tener ninguna carrera afín. Lo único que se necesita es tener mucho interés por los temas de coyuntura, por temas obviamente de economía, de macroeconomía. Obviamente si las personas interesadas han tenido experiencia en estos temas o en algún tema relacionado a economía, pues mucho mejor, pero definitivamente este es un tema de alguna manera específico, técnico, que aprenderemos desde las bases
desde lo muy básico, pues para que sea muy claro y muy intuitivo para todo el mundo, independientemente de la carrera y la profesión que tenga. Entonces no es necesario ser economista, se puede ser de cualquier profesión. Solamente estar muy interesado en temas de coyuntura de Colombia y de coyuntura del mundo. Perfecto, de esta forma damos por terminada la ronda de preguntas de esta webinar. Los invitamos a quienes participaron en esta actividad a conocer mucho más de esta temática en el curso Desafíos externos para economías emergentes, balanza de pagos, vulnerabilidad externa y sudden stops, que se realizará del 5 de noviembre al 28 de noviembre, en el horario que pueden ver en la pantalla, efectivamente martes y jueves de 6 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 12 del mediodía. La duración de este curso es de 11 sesiones conformadas por 36 horas y la tarifa de inscripción temprana será hasta el 21 de octubre del presente año. Los invitamos a participar en este curso y cualquier información adicional que requieran los invitamos a comunicarse al PBX 332-4363 o a nuestro correo electrónico educacion.continuada@uniandes.edu.co. Les agradecemos a todos por su participación, a la profesora por su intervención y de esta forma damos por finalizada esta webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y espero que se animen a tomar el curso. De pronto le pido a la universidad que les circule mi correo en caso de que tengan dudas puntuales sobre el contenido del curso, si quieren, a quienes estén interesados, si quieren irse preparando con lecturas previas. Estoy súper abierta a todo, entonces espero que se animen y muchas gracias por su tiempo.